no un hombre. La meditación secreta consiste en rumiar tales palabras en el corazón, con atención, esforzándonos por comprender el sentido. Se puede resumir en una corta fórmula los medios de despertar y preservar en sí el espíritu de celo: no bien despertéis, entrad en vosotros mismos, permaneced encerrados en vuestro corazón, considerad todas las actividades de la vida espiritual, consagraos a algunas que de entre ellas hayáis elegido y manteneos en esto. O, más brevemente aún, recogeos y orad secretamente en vuestro corazón. Evitar el embotamiento. Cada día rumiad en vuestro espíritu un pensamiento que os haya impresionado profundamente y que haya caído en vuestro conocimiento. Si no ejercitáis vuestra aptitud para pensar, vuestra alma se embotará. B. La oración incesante. ¿Cómo adquirir la oración incesante? Algunos pensamientos espirituales se imprimen más profundamente que otros en el corazón. Cuando se ha terminado con las oraciones es necesario continuar rumiando esos pensamientos y alimentarse de ellos. Es el camino para llegar a la oración incesante. La oración incesante sin palabras. Elevar el corazón hacia Dios y decir con contrición: Señor, ten piedad, Señor, otórgame tu bendición. Señor, ven en mi ayuda. Esto se llama orar a Dios. Sin embargo, si un sentimiento hacia Dios ha nacido y vive en vuestro corazón, entonces poseéis la oración incesante, aunque vuestros labios no pronuncien palabras y vuestro cuerpo no esté en actitud de oración. Es necesario orar siempre y en todo lugar. Haced en todo tiempo, en el Espíritu, toda clase de oraciones y súplicas. EF 6, 18. Hablando de la necesidad de la oración, el apóstol nos muestra cómo debemos orar si queremos ser escuchados. Haced toda clase de oraciones y súplicas. Dice, en otros términos, orad con ardor, con dolor en el corazón, con un ardiente deseo de amar a Dios. Luego agrega, orad sin cesar, en todo tiempo. Por medio de esas palabras nos invita a orar con perseverancia e infatigablemente. La oración no debe ser una ocupación limitada a cierto tiempo, sino un estado permanente del espíritu. Tened cuidado, dice San Juan Crisóstomo, de no limitar vuestra oración a un momento particular de la jornada. Es necesario orar en todo tiempo. El apóstol recomienda, orad sin cesar, 1 Tes. 5, 17, y, finalmente, nos invita a orar en el espíritu. En otros términos, la oración no debe ser solamente exterior, sino también interior, una actividad del intelecto en el corazón. Es en esto donde reside la esencia de la oración, en elevar el intelecto y el corazón hacia Dios. Los santos padres hacen, sin embargo, una distinción entre la oración del intelecto en el corazón y la oración suscitada por el Espíritu. La primera es una actividad consciente del hombre en oración, mientras que la segunda es dada al hombre, y aunque él no sea consciente de ello, ella actúa por sí misma, independientemente de sus esfuerzos. Este segundo tipo de oración, suscitada por el Espíritu, no es algo de lo que se pueda recomendar la práctica, pues no está en nuestras posibilidades realizarla. Podemos desearla, buscarla y recibirla con gratitud, pero no podemos alcanzarla cuando queremos. Sin embargo, en aquellos cuyo corazón está purificado, la oración es, generalmente, movida por el Espíritu. Tenemos, por consiguiente, razón para suponer que el apóstol se refiere a la oración del intelecto en el corazón cuando dice, orad en el Espíritu. Se puede agregar, orad con el intelecto en el corazón, con el deseo de alcanzar la oración movida por el Espíritu. Una oración semejante conserva al alma consciente ante el rostro de Dios omnipresente. Atrayendo hacia sí el rayo divino y reflejando a partir de sí ese mismo rayo, ella dispersa a los enemigos. Se puede decir con certitud que ningún demonio puede aproximarse al alma que ha llegado a un estado semejante. Es sólo de esta manera que podemos orar siempre y en todas partes. ¿El secreto de la oración incesante? El amor. Orad sin cesar, dice San Pablo a los Tesalónicos, 5, 17. Y en otro lugar recomienda, orad sin cesar, con toda aplicación, en el Espíritu, EF 6, 18, perseverad en la oración y velad, Colonia 4, 2, continuad vuestras instancias en la oración, Rom 12, 12. El Salvador también enseña la necesidad de la constancia y de la perseverancia en la oración en la parábola de la viuda importuna que consiguió ganar su causa ante el juez inicuo mediante la perseverancia en sus súplicas, Lue 18, 1 a 18. Aparece pues,
claramente que la oración incesante no es una prescripción accesoria, sino la característica esencial del espíritu cristiano. Según el apóstol, la vida de un cristiano está oculta con Cristo en Dios, Colonia 3:3. El cristiano debe, por consiguiente, vivir continuamente en Dios, con atención y sentimiento. Hacer esto es orar sin cesar. San Pablo nos enseña, también, que todo cristiano es el templo de Dios, en el cual permanece el Espíritu de Dios. 1 Cor. 3, 16, 6, 19, Rom 8, 9. Es ese Espíritu, siempre presente, el que ora en él con gemidos inefables, Rom 8, 26, y el que le enseña cómo orar sin cesar. La primera manifestación de la gracia, cuando ella se emplea en la conversión de un pecador, es volver su intelecto y su corazón hacia Dios. Más tarde, después que el pecador se ha arrepentido y consagrado su vida a Dios, la gracia, que no actúa en él más que exteriormente, desciende sobre él y permanece allí por medio de los sacramentos. Entonces, el hecho de tener el intelecto y el corazón vueltos hacia Dios, que constituye la esencia de la oración, llega a ser en él un estado permanente. Esto solo se hace por grados y, no sucede con cualquier otro don, ese don debe ser conservado. Ello se logra mediante el esfuerzo en la oración y, en particular, por una práctica paciente y atenta de las oraciones de la Iglesia. Orad sin cesar, ejercitaos en orar, y llegaréis a la oración continua, que actuará por sí misma en vuestro corazón sin que haga falta un esfuerzo especial. Es evidente que no basta, para observar el consejo del apóstol, practicar simplemente ciertas oraciones prescriptas a horas fijas, es necesario que se marche continuamente ante Dios, que se le consagren todas las actividades a aquel que ve todo y que está presente en todas partes, que se eleve un llamado cada vez más ferviente hacia el cielo, con el intelecto en el corazón. La vida entera, en todas sus manifestaciones, debe estar impregnada por la oración. Pero el secreto de esta vida es el amor del Señor. La novia que ama a su prometido está siempre con él por el recuerdo y por el pensamiento, así, el alma unida a Dios por el amor, permanece constantemente con él y le dirige ardientes súplicas desde el fondo de su corazón. Aquel que está unido al Señor forma un solo espíritu con él. 1 Cor. 6, 17. La pra-K de los apóstoles. Recuerdo que San Basilio el Grande II había resuelto de la manera siguiente la cuestión de saber cómo los apóstoles podían orar sin cesar. En todo lo que ellos hacían, decía él, pensaban en Dios, y su vida le estaba totalmente dedicada. Ese estado espiritual era su oración incesante. Una oración implícita. Lamentáis que la oración de Jesús no sea incesante en vosotros, que no la recitáis constantemente, pero la repetición constante no es requerida. Lo que se requiere es vivir constantemente con Dios, tenerlo presente en vuestro corazón cuando habléis, leáis, veléis y reflexionéis sobre cualquier cosa. Como por otra parte, vosotros practicáis la oración de Jesús de manera correcta, continuad como lo habéis hecho hasta el presente y, cuando llegue el momento, la oración extenderá su dominio. Mantenerse ante Dios en adoración. Podemos a veces consagrar todo el tiempo previsto por nuestra regla de oración a recitar un salmo, a componer nuestra propia oración a partir de cada versículo. O podemos pasar este tiempo recitando la oración de Jesús con postraciones. Incluso, podemos hacer un poco de cada una de estas cosas. Pero lo que Dios nos pide es nuestro corazón, Provincia 23, 26, y es suficiente que éste permanezca en su presencia en la adoración. Mantenerse siempre ante Dios en adoración, esto es la 2 San Basilio el Grande, 330-379, arzobispo de Cesarea en Capadocia, amigo de Gregorio el teólogo y hermano mayor de Gregorio de Nicea. Los tres son conocidos, colectivamente bajo el nombre de padres capodocios. Sus obras ejercieron una influencia considerable sobre la teología ortodoxa. Oración continua,